Juega el Toluca contra el América. Exacto. En nombre del Padre, del Hijo, del En nombre del Espíritu Padre, y del Santo. Hijo, y del Amén. Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros, tus pecadores, hijos, Ahora ahora y ahora en y la en hora la de hora de nuestra nuestra muerte, muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como como era era en en un el principio, es principio, ahora y siempre, ahora y por los siempre, por los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, Sin 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 pecado. pecado pecado, concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, amén. quedamos que el día de hoy vamos a empezar con Clemente de Alejandría, que es el siguiente padre de la iglesia que corresponde. Y lo vamos a hacer primero dando como una, digamos, una introducción muy, muy general de su vida, de su obra, de los puntos más importantes, para luego pasar ya, aquí sí, a la obra que vamos a abordar. Lo que sabemos de San Clemente de Alejandría es que su nombre completo era Tito Flavio Clemente. Es decir, su nombre era Tito Flavio Clemente. Y en realidad no se tienen muchos datos eh, con respecto a su persona. De hecho, en sus escritos, o gracias a sus escritos, sabemos que en principio él no nació cristiano. Es decir, él era pagano. Él no venía de una familia cristiana, él era pagano, pero tenía, eso sí, un sincero afán por encontrar la verdad. ¿No? Es decir, era un pagano recto que buscaba con sinceridad encontrar la verdad. Y este afán sincero, este afán honesto por encontrar la verdad, es de hecho lo que le condujo y al final le llevó a la conversión cristiana. Además, y algo importante, llevado literalmente de la mano por otro cristiano llamado Panteno. Panteno era cristiano y se convirtió en el maestro y el acompañante de Tito Flavio Clemente, ¿no? Durante su conversión y, digamos, su consolidación en tanto cristiano. Eso sí es lo que sabemos. O sea, el maestro de Tito Flavio Clemente fue Panteno, él sí cristiano, y fue Panteno quien lo condujo, ¿no? Hacia la conversión, basándose, como les vuelvo a repetir, en este sincero afán por encontrar la verdad. No se tiene una Y, fecha exacta, perdón, profesor, ¿y Panteno, de quién fue discípulo? no se sabe. Al menos, digamos, no de manera así clara, no. Lo que sí se sabe es que Panteno era un cristiano eh, reconocido dentro de la ciudad de Alejandría, ¿no? Que es como un ambiente, era un ambiente básicamente de influencia griega, ¿no? De influencia helénica. Ahora, en cuanto a sus escritos, sí se ha conservado bastante de Clemente de Alejandría. En particular, digamos, sus tres obras fundamentales que de manera conjunta conforman lo que podríamos llamar un tríptico. El primero es el protéptico, así le titula San Clemente, el protéptico. El segundo es el pedagogo y finalmente los strómata. Strómata es una palabra griega que si la buscáramos traducir al español sería algo así como tapicería, o sea, es como un trabajo artesanal de un tapiz que se va confeccionando poco a poco. También se han conservado algunos otros trabajos menores, pero sus obras, digamos, más importantes son estas tres. Y lo primero es que Clemente de Alejandría concibe que Dios tiene, por así decirlo, una estructura clara de conducción dirigida hacia el ser humano. O sea, en pocas palabras, que Dios mismo tiene un plan de conducción
para el ser humano. Y este plan, dirá San Clemente de Alejandría, está compuesto por tres elementos que están vinculados, pero también, digamos, están diferenciados uno de otro. El primer elemento es la exhortación, o sea, dirá San Clemente de Alejandría, que Dios nos exhorta, nos llama, nos convoca. Y por eso le reconoce como el logos protéptico, hablando de Dios, ¿no? Cuando Juan en el prólogo a su evangelio dice que en el principio era el logos, está hablando de Dios. Entonces, primero Dios nos llama, nos exhorta, es decir, se dirige hacia nosotros, invitándonos a abandonar las viejas costumbres, tanto teóricas como prácticas, o sea, tanto intelectuales como formas inadecuadas de vida, para que entonces pasemos al segundo nivel o al segundo elemento, que es la educación. Y dirá San Clemente de Alejandría que Dios no solo nos llama, nos exhorta, sino que también nos educa. Y por eso es el Logos Pedagogo, que es su segunda obra. La educación para San Clemente de Alejandría, y es una idea en realidad muy potente, ¿no? La educación para San Clemente de Alejandría significa la curación total del alma enferma, ¿no? Del alma humanamente enferma. O sea, la pedagogía que Dios emplea con nosotros es una pedagogía de sanación. Como buen pedagogo, nos cura y nos sana de todas y cada una de las enfermedades que padecemos en el alma, ¿no? Y que, digamos, equivaldría prácticamente al cambio de vida o al abandono del viejo yo del que habla San Pablo para dar paso a una criatura totalmente renovada. Y finalmente, dice San Clemente de Alejandría, Dios mismo nos enseña. Y la enseñanza, que es lo que exponen los estrómata, consiste en que Dios nos comparte, digamos, sus revelaciones para que nosotros podamos comprenderlas profundamente. O sea, para San Clemente de Alejandría, la enseñanza solo es posible cuando previamente hemos sido sanados por Dios mismo. O sea, lo que dice Clemente de Alejandría me parece muy importante. Dice Clemente de Alejandría que hay personas que quieren entender cosas profundas, pero no lo logran porque su alma no está curada de sus respectivas enfermedades, ¿no? Es decir, aplicándolo a la misma vida y obra del Señor Jesús, no solo se trata de entender, sino de curarnos de la ceguera que el pecado nos ha impuesto. Una ceguera con respecto a qué, pues evidentemente con respecto a eh, la verdad. Entonces, lo que podemos resumir es que Clemente de Alejandría insiste que Dios tiene un plan de salvación que consiste primero en llamarnos, después en educarnos y finalmente en enseñarnos. La enseñanza viene hasta el final. Primero es la curación. Por eso es que, ¿no? Hoy en día se nos olvida que si nosotros queremos tener un intelecto adecuado, primero tenemos que curar nuestros padecimientos interiores. Y eso es algo que solo Dios puede llevar a cabo. Ujú. Y es, además, aquello que el propio Tito Flavio Clemente experimentó en carne propia. Recuerden, él no era cristiano. Entonces él expone, digamos, su experiencia de vida y reconoce que esa experiencia no es algo exclusivo de él, sino que es el modus operandi de Dios mismo eh, con el ser humano. Primero lo llama, después lo cura y finalmente lo enseña. Y además, en Clemente de Alejandría
algo que destaca, ¿no? Es que Clemente de Alejandría está convencido de que si ponemos atención, al final, ese anhelo para alcanzar la verdad puede lograr satisfacerse de manera gradual, acudiendo a todo a lo que tenemos al alcance, es decir, tanto la ciencia humana como la revelación divina. O sea que Clemente de Alejandría, ¿no?, reconoce que incluso en posicionamientos no cristianos, vamos a hablar en términos muy generales, aún en la cultura pagana, hay elementos importantes que no podemos despreciar. Porque para Clemente de Alejandría, lo humano y lo divino siempre están en una especie de cooperación mutua y no pueden, digamos, quedar en este caso separados. Entonces, lo que afirma Clemente de Alejandría, un gran conocedor de la propia cultura pagana, es que aunque esta cultura pagana, vamos a decirlo así, no está afianzada en Cristo, sí tiene elementos de verdad que debemos también reconocer. O sea, no se trata de descartar por completo el paganismo en cuanto tal. Se trata de reconocer que también en ese, digamos, en ese panorama pagano, en términos generales, hay elementos importantes que sí corresponden con un anhelo profundo por alcanzar la verdad. Y aquí es donde Clemente de Alejandría se muestra conciliador. O sea, para Clemente de Alejandría es evidente que el paganismo puede tener cosas espantosas, pero también tiene cosas valiosas. Y no debemos, por ejemplo, menospreciarlas. Debemos de aprender a reconocer las riquezas que esconde, por así decirlo, cada postura intelectual o cultural que ha sido humanamente desarrollada. O sea, exacto, ¿no? Estas semillas de la verdad de las que hablará en su momento San Justino Mártir. O sea, hay elementos que sí son relevantes. Entonces, para Clemente de Alejandría, el logos, cuando habla de Dios, habla de el logos, dice, es nuestro guía celestial. Dios es nuestro guía. Dios sabe la situación en la que nos encontramos y por eso primero nos exhorta, nos llama a la salvación, pero no nos obliga, ¿no? O sea, nos invita. Sí, dice Clemente de Alejandría, nosotros ponemos atención, veremos cómo Dios se preocupa constantemente por estimularnos a la conversión. O sea, en pocas palabras, Dios está muy interesado en que pasemos del error a la verdad, de las tinieblas a la luz, de la enfermedad a la salud, de la perdición a la salvación, de la enfermedad, ¿no?, a la salud, etcétera. Dice, y si uno finalmente le responde, entonces Dios mismo actúa como terapeuta nuestro. O sea que Dios mismo sabe que para poder entender su manifestación, necesitamos primero estar sanos interiormente, necesitamos sanar el corazón. Y Él lo va a hacer. eh, San Clemente de Alejandría tiene una manera muy bella de referirse a lo que él reconoce como el logos pedagogo, el santo médico del alma enferma. Y esto también es importante porque antiguamente, y es algo que se ha conservado más, digamos, en la línea oriental, incluso en la línea ortodoxa, cuando se habla de salvación, no solo Soter, no solo se entiende salvación en un momento final por medio de el perdón de los pecados, sino que también se entiende, exacto, ¿no?, como el sanador por excelencia.
el médico de almas, el portador de salud. Entonces, la salvación comienza por la curación profunda de nuestra propia persona. Y de eso se encarga el santo médico del alma enferma. Y dice San Clemente de Alejandría, en este caso, el logos pedagogo, es decir, Dios, pero como pedagogo, se muestra un eficaz consejero y anima y fortalece al que primero ha convertido. O sea, primero Dios nos invita a la conversión y si literalmente le tomamos la palabra, Él se encarga de irnos sanando gradualmente, concediéndonos su gracia. Y por eso es un pedagogo. Y este mismo logos no solo es, fíjense, no solo es el que exhorta y el que cura, sino que también es maestro, porque Dios es maestro, el que nos revela y nos permite comprender las verdades doctrinales que nos han sido reveladas. O sea, tiene, vamos a decirlo así, ¿no? Como esta triple función, que es lo que Clemente expone en sus tres obras principales. Entonces, San Clemente está absolutamente convencido de que Dios es un amigo fiel de los seres humanos y que está empeñado en conducirnos de manera progresiva a la salvación. Y por eso es que Dios lleva a cabo un hermoso y eficaz programa educativo. Primero nos exhorta, después nos educa, es decir, nos sana interiormente, nos forma, ¿no? Nos forma con su gracia y al final nos enseña. Al final vendrán las enseñanzas doctrinales, que eso es algo que hoy en día se ha perdido de vista. Por ejemplo, cuando un niño, una niña o un adulto va al catecismo, le pretenden transmitir contenidos doctrinales sin antes haber pasado por un proceso profundo de sanación. O sea, pensamos que lo que importa es lo doctrinal, pero no nos ponemos a pensar si esta alma humana está realmente en condiciones de recibir y asimilar los contenidos que se le están dando. ¿Qué pasó, Elizabeth? Profesor, de qué se sana un niño? En su propia forma de vida, en su conformación como ser humano, en sus costumbres. Será muy pequeño, pero ya tiene costumbres de vida arraigadas que le han sido, en buena medida, ¿no? Transmitidas por su entorno familiar inmediato, papá, mamá, hermanos, tíos, pero también por el entorno social al que pertenece. Son las costumbres de vida. Entonces, para San Clemente de Alejandría, algo es claro. Si nosotros queremos conocer la verdad, primero tenemos que cambiar nuestro propio modo de vida, nuestras costumbres de vida, tanto teóricas como prácticas. Por eso Clemente de Alejandría está convencido de que las enseñanzas, o sea, los contenidos doctrinales, van hasta el final, no van al principio. Porque si un alma no está en las condiciones adecuadas, los contenidos doctrinales que recibe no le serán de provecho e incluso podrían resultar contraproducentes. Y el ejemplo evidente que tenemos es el de los herejes. Por ejemplo, los herejes recibieron los contenidos doctrinales, conocen la doctrina o en términos más amplios podemos decir, conocen la escritura, pero su corazón sigue siendo perverso, es decir, no han experimentado una sincera conversión del corazón y por eso se extravían, por eso manipulan la escritura, por eso tergiversan los significados, por eso se dejan llevar por sus ficciones. Es decir, Clemente conoce la obra de San Ireneo de León y él entiende que en el caso de los herejes, para que vayan viendo, ¿no?, las conexiones,
el problema con los herejes no solo es un problema de desvío intelectual, el problema con los herejes radica en que tienen la enseñanza, pero no han sido purificados de su desorden interno. O sea, no han sido sanados en su corazón, no han sido educados por Cristo y por eso lo traicionan. Hola Lupita, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Perdón por el retraso. No, no, adelante, me gusta verte aquí. Entonces, Gracias. esto es como algo importante de entender porque, repito, hoy a veces nos queremos empeñar en transmitir contenidos doctrinales, ¿no? Doctrinas, pero se nos olvida que antes de la enseñanza, como dice Clemente, primero está la educación, o sea, la sanación profunda del alma humana. Por eso antiguamente el cristiano, ¿no? Era el catecúmeno, se prepara para la iniciación, la iluminación, el bautismo, y después era conducido gradualmente a una vida sacramental que lo enmendaba interiormente de manera profunda. Y ya después, poco a poco, se le iba dando acceso a los contenidos doctrinales revelados, es decir, se le iba ya dando a conocer la verdad. Pero eso venía al último. Porque si no, entonces vuelvo a repetir, las verdades doctrinales que nos han sido concedidas, o sea, la revelación, se presta para una tergiversación. Ujú. Y eso, vuelvo a insistir, hoy se nos olvida. Por ejemplo, en términos contemporáneos, hoy una de las cosas que más nos preocupa es que nuestros hijos estudien y en particular en qué escuela van. Pero no nos interesa primero que sean buenos seres humanos, por ejemplo. O a veces lo que exigimos son buenas calificaciones, pero no nos importa si hay o no rectitud de corazón en esa persona. ¿Se entiende? O sea, eso no nos interesa. Nos interesa, ¿no? Que vaya a la escuela, que saque buenas calificaciones, pero olvidamos lo más importante, que es su formación interna, es decir, nos brincamos la pedagogía y luego queremos dirigirnos de manera inmediata a las enseñanzas. Entonces, lo que hace Clemente de Alejandría es mostrar en estos tres niveles lo que Dios hace. Primero, ¿no? Dios nos invita abiertamente a la conversión. Si un ser humano le toma la palabra, entonces Dios se encarga de su educación. Y por educación, por pedagogía, Clemente de Alejandría está entendiendo de manera muy puntual la sanación profunda del alma humana. Esa es pedagogía. El pedagogo es el médico santo del alma enferma. Y una vez que Dios nos cura, entonces sí, procede a transmitirnos sus enseñanzas. Aparece ya el logos maestro. ¿Se entiende? Dime, Elizabeth. Profesor, entonces nosotros con esta formación que estamos recibiendo, en cada clase, usted nos hace caer en cuenta de nuestros errores, de lo que estamos haciendo mal, y cada uno reflexiona y estoy segura de que estamos tratando de hacer las cosas con respecto a la verdad. Puede decir que nosotros ya como personas adultas, estos tres elementos, la exhortación, la educación y la enseñanza, ¿se pueden estar dando al tiempo o qué proceso es? Estamos ahorita en la educación. Y Estamos en la educación en el segundo. en el segundo nivel. Porque una vez que se madura en la educación, se empiezan a destilar las enseñanzas. Por ejemplo, la comprensión profunda y amplia de los evangelios. Cuando empezamos a entender, por eso Jesús hizo esto, por eso dijo esto, ahora entendemos, entonces ya estamos en la enseñanza. Pero esto solo es posible
cuando el alma está en condiciones de recibir la verdad. Si yo le quiero dar un alimento muy nutritivo a una persona, pero esa persona está enferma del estómago, no puede recibir ese alimento. Lo mismo pasa con el alma humana. Si el alma humana no está renovada, es decir, no está sanada por Cristo, no puede recibir la verdad. No es que no quiera, es que no puede, no está en condiciones de hacerlo. Por eso es que la enseñanza se deja al final. Nosotros queremos invertir los papeles. Queremos tener enseñanzas, pero no queremos tener enmienda de vida y no reconocemos que haya un llamado de parte de Dios a la conversión. Entonces, lo que hace Clemente de Alejandría es dividir su gran obra en estas tres partes. Digo, es como un tríptico. El primero, y es el que vamos a estudiar nosotros, es el protéptico. En el protéptico, ¿no?, lo que hace Clemente es exponer cómo Dios nos invita a la conversión y de qué nos quiere librar. O sea, cómo Dios nos quiere librar del error. Cuando escribe el pedagogo, lo que ahí nos explica es, una vez que un ser humano le ha tomado la palabra a Dios, ha respondido a este llamado a la conversión, cómo Dios mismo se encargará de llevar a cabo la curación necesaria de toda su persona. Le va a sanar el corazón. Es un texto más amplio. Y los estrómata, ya Clemente de Alejandría, se dedica a transmitir las enseñanzas, explicaciones de pasajes del Evangelio, conexiones, pero sin romper, digamos, esta secuencia. Entonces, en el protéptico, ¿no?, básicamente lo que hace Clemente es exponer una invitación personal a la conversión. Ese es el protéptico. Una invitación personal a la conversión de parte de Dios. Eso es lo que va a explicar en esta obra. No se sabe con exactitud en qué momento la escribió. Tampoco se sabe la fecha exacta de la conversión al cristianismo de Clemente, aunque es probable que esta obra haya sido escrita, ¿no?, poco tiempo después de su conversión, porque está hablando de algo que él mismo ciertamente ha experimentado, pero no hay una fecha, por así decirlo, que lo conjunte. Lo que sí podemos decir es que el protéptico debió escribirse aproximadamente entre los años 193 y 195 después de Cristo. O sea, hacia finales del siglo segundo. Lo cual indicaría que Tito Flavio Clemente se convirtió al cristianismo poco antes del 190. O sea, San Clemente de Alejandría era un pagano, tiene un anhelo profundo y sincero de encontrar la verdad. Panteno lo conduce a Cristo, se convierte al cristianismo antes del 190, poco antes, y más o menos esta primera obra la debió de haber escrito entre 3, 4 o 5 años después. Momento, por cierto, en el que el propio Clemente, ahora ya cristiano, converso cristiano, asume la dirección de la escuela catequética que había sido dirigida hasta ese momento por Panteno. O sea, al faltar Panteno, asume el cargo de director San Clemente de Alejandría. De la gran escuela catequética. ¿Qué significa catequesis? Como hacer resonar. Y en sentido más literal, cuando hablamos de los catequistas, ¿a qué se dedican? ¿Qué hace un catequista? Mm. A ver, Lupita. Pues es dar a conocer a
a Jesús, la historia de la salvación. Y en general lo que hace es, digamos, facilitar el acceso a Cristo, ¿no? Mm, ujú. En términos muy amplios. En Alejandría había una escuela catequética que dirigía Panteno, maestro de Clemente. Cuando Panteno falta, entonces el que asume ahora el papel directivo es Clemente. ¿Mm? Y en esta escuela catequética es donde... Orígenes. ¿Eh? Es profesor de Orígenes. Ajá, exactamente. Quien fuera parte, ¿no? Profesor de Orígenes. ¿Por qué? Porque Orígenes también es de Alejandría y es, digamos, un teólogo de una altura impresionante. El problema con Orígenes, y no, por eso no es considerado Claro. oficialmente padre de la iglesia, aunque a mí me parece que sí lo es que él de joven, en un exceso de ardor, se tomó de manera literal la afirmación donde Jesús dice, si tu mano derecha es ocasión de pecado, mejor córtatela. Si tu ojo derecho, arráncatelo. Y él se castró. Entonces ya imaginaremos cuál era su debilidad. Ujú. Era un exceso de juventud. Y él, ya mayor, lo reconoció. Él mismo aceptó y confesó que había sido un exceso por haberse tomado de manera literal, ¿no? El texto del Evangelio. Y de hecho, Orígenes es el primero que va a empezar a hablar de niveles de lectura con respecto a la escritura. O sea, hay un nivel literal, pero también hay un nivel, ¿no? Digamos, simbólico, y hay un nivel que es más profundo o espiritual. Eso lo hará Orígenes. También de repente comete algunos excesos cuando habla, por ejemplo, de la apocatástasis, que de acuerdo con Orígenes consistía la apocatástasis en la salvación final de todos los seres creados, incluidos los demonios. No obstante, esto aún así me parece que a Orígenes no le quita los méritos que en realidad posee. Ahora, en el Protéptico, el libro que vamos a estudiar, eh, San Clemente de Alejandría, lo primero que hace es analiza con buen humor, incluso de manera irónica, los cultos paganos, para mostrar que en realidad estos cultos pues son inaceptables, no son serios. Y lo va a hacer a partir de exponer testimonios tanto de filósofos como de poetas relevantes, es decir, acude a sus autoridades, que él mismo, en tanto pagano, conoce. Y una vez que hace esta exposición, da paso Clemente a mostrar y contrastar el testimonio que nos ofrece la escritura. ¿Se entiende? O sea, primero, a ver, lo que hace Clemente es en el protéptico mostrar lo que afirma y propone el paganismo, muestra lo ridículo que es y después expone lo que la escritura nos aporta. Ujú. ¿Qué es lo que está buscando Clemente de Alejandría con este texto, el protéptico? Su misión es ayudar a los paganos en su conversión al cristianismo. Les muestra el paganismo, digamos, a la luz de la verdad y después les ofrece lo que están buscando y que solo se halla en la escritura. Que eso también es algo que nosotros debemos aprender. O sea, aprender que si nosotros queremos presentar a Cristo en el mundo contemporáneo, primero tenemos que conocer el mundo contemporáneo tal y como se manifiesta. O sea, tenemos que entender nuestra situación históricamente concreta de vida para que esta situación caiga por su propio peso ante Cristo. O sea, primero tenemos que conocer la locura del mundo para que después podamos mostrar, ¿no?, la salvación que Dios nos ofrece.
Cuando nosotros no hacemos esto, no logramos hacer efectiva la presencia de Cristo. Por eso es tan importante que nosotros también asumamos de manera personal un compromiso serio con nuestro tiempo presente. O sea, no basta con que vivamos una especie de cristianismo anacrónico, o sea, un cristianismo desvinculado de las situaciones actuales de vida. No, tenemos que conocerlo. Así como Clemente conoce bien el paganismo, pues nosotros tenemos que conocer bien el mundo contemporáneo. De otra manera, no hay elementos suficientes para contrastar el error con la verdad. Eso también es un elemento que no podemos pasar por alto y que debemos de retomar a partir de lo que nos enseña San Clemente de Alejandría. Ahora, este periodo, hacia finales del siglo segundo, en el que es escrita esta obra, también representa un momento importante porque ya se nota una progresiva difusión del cristianismo, no solo, ojo, en las clases humildes y sencillas, como era tendencia mayoritaria hasta entonces, sino que también empieza a acceder el cristianismo a los ambientes más elevados desde el punto de vista socioeconómico y cultural. Es decir, el cristianismo, en principio, tuvo como base fundamental las clases socioeconómicas y culturales más sencillas. Es decir, el cristianismo primero arraigó en personas económicamente desfavorecidas, socialmente desfavorecidas y culturalmente desfavorecidas. Eso fue durante los primeros 100 años, por lo menos. Y como lo hemos visto, siempre en estratos reducidos, pequeños, compactos. En este periodo, más o menos, ya hacia finales del siglo segundo, que es donde aparece Clemente, el cristianismo gana terreno y empieza a manifestarse en ambientes socioeconómicos y culturales más elevados. Es decir, también gente culta y adinerada empieza a experimentar la conversión. Y algo importante, fíjense, para Clemente, la conversión al cristianismo no implica ni exige de manera directa el abandono de la cultura precedente. O sea, convertirse al cristianismo no significa amputar de tajo mi antecedente dado, sino, eso sí, arrancar determinados usos y costumbres que no corresponden con la verdad. O sea, Clemente de Alejandría se da cuenta de que la conversión al cristianismo no involucra desprenderse de todo lo procedente, sino de aquellos elementos que en efecto no merece la pena conservar. O sea, para Clemente de Alejandría algo es evidente, no todo está mal. Y no hay que cortar a rajatabla con esos precedentes, porque hay cosas que en efecto son valiosas e importantes. Por eso yo les decía, San Clemente de Alejandría, en este sentido, es conciliador. O sea, se va a dar cuenta de que hay cosas en el paganismo que son absolutamente inaceptables, pero hay cosas que sí tienen valía y debemos de ser capaces de reconocer que sí y que no. No romper, digamos, de manera total con los antecedentes que hemos recibido. Lo que sí, dice Clemente de Alejandría, es importante es no mantener
ese engaño pagano que adopta el nombre de religión, porque ahí es donde se encuentra la parte más negativa. Eso sí. Y como en este momento el canon establecido de cultura es el pagano, Clemente de Alejandría es uno de los primeros que va a emplear un método novedoso en la literatura cristiana. O sea, es un gran innovador en términos de la literatura cristiana y que además reconoce Clemente de Alejandría corresponde al cristiano en cuanto tal. ¿Cuál es este método novedoso que hasta Clemente no se había hecho? Conciliar lo antiguo con lo nuevo. Conciliar a la luz de la verdad al griego, entiéndase pagano, con el cristiano. Se trata de tender puentes y acercamientos, no de establecer rivalidades y distanciamientos. Es decir, Clemente de Alejandría está inundado del espíritu de unidad. Y se da cuenta, Clemente de Alejandría, que el cristiano tiene que aprender a conciliar lo antiguo con lo nuevo y entender que no todo lo antiguo debe desecharse. Por ejemplo, nosotros a lo mejor como país tenemos costumbres que no son precisamente cristianas, pero no significa que son de facto, o sea, de inmediato, desechables. Hay elementos que son fundamentales. Un ejemplo muy concreto en el caso mexicano, perdón que lo hable de esta manera, pero aquí es donde vivo y es lo que me resulta más cercano. No sé si ustedes saben, pero el 12 de diciembre que está cerca es una fiesta a nivel nacional muy importante porque es la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Es el día de Guadalupe, de hecho el santo de Lupita, por cierto. Ese mero día de las Lupitas. Bueno, va mucha gente, literalmente millones de personas a verla. Verla es literal, de paso, que es mucha gente. Y hay muchos grupos todavía indígenas que van y danzan y le bailan. Hay gente que dice que eso no se puede permitir porque es una falta de respeto y no sé qué. Y lo que desconocen es que en las culturas prehispánicas, la danza era una forma de adoración a lo divino. Cuando a la Virgen le danzan, no le están literalmente bailando a ella, le están bailando al que ella lleva en el vientre. Porque en la imagen eso queda claro. De hecho, si se fijan en una imagen fidedigna de la Virgen de Guadalupe, si mal no recuerdo, es la pierna izquierda la que está como dobladita, como que se le sale, exacto, se le sale la rodilla. Ella está danzando. Es decir, una vez ya les di el curso de la Virgen de Guadalupe o no, a la luz de la cultura prehispánica, ¿se acuerdan? ¿Tú sí te acuerdas, Eduardo? De ahí, bueno, en ese, Por ahí por tengo ejemplo, algún audio, lo voy a subir. ah, sí, pero no lo conservaste todo. No, completo no, en esa época no. Tengo algunos, pero si hay que repetir, se repite. Sí, a lo mejor sí lo repetimos, porque es de verdad impresionante y O por lo bello. menos por el día 12 por su, en conmemoración. Pues sí, bajo todo este trasfondo. Cuando ven la imagen, ¿no? La imagen de la Virgen, en primer lugar, está dirigida a las personas autóctonas de este territorio. Es decir, en primer lugar, no es para los españoles. Es para los afligidos y los sufrientes. Es consuelo para ellos. Y les está hablando de manera visual. Ellos lo entendieron así, por todos los signos y elementos que tiene. Cuando ella aparece con la pierna izquierda sobresaliente, se ve que tiene como la rodilla flexionada. Era un gesto claro para un indígena de que ella no es diosa. Ella está danzándole, ¿no?
al único Dios por quien se vive, como les dice. Yo soy madre del Dios por quien se vive. Es decir, ella también es criatura, pero es una criatura cercana. Y por eso, cuando van a danzarle, por ejemplo, esas danzas no se anulan. Eso es conciliar lo antiguo con lo nuevo. De hecho, siendo honestos, el nuevo mundo, lo que llamamos nuevo mundo, América, el continente americano en general, y en particular de habla hispana, fue gracias a la Virgen de Guadalupe. La que unió dos mundos completamente diferentes y antagónicos fue ella. Y fue gracias a ella la que realmente hizo ese milagro, la que hizo surgir el nuevo mundo. Y es importante de entender porque, en efecto, a veces nosotros tendemos a rechazar todo de tajo. Es decir, el cristiano debe de ser delicado y usar pinzas para decidir que sí, que no, y no llevar un hacha para cortar de tajo todo lo demás. No se trata de amputar, se trata de conciliar, como la expresión médica antigua que se decía cortar por lo sano. Cuando una herida estaba muy avanzada, cortar por lo sano significaba que el cuchillo o el bisturí tenía que cortar parte de la carne sana para evitar la propagación de la enfermedad, pero no amputaba el miembro. Y lo mismo con nosotros. Este método de conciliación entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo griego, entiéndase pagano, y lo cristiano, lo implementa San Clemente de Alejandría. ¿Por qué? Porque él como converso reconoce que incluso, y vea, escuchen bien lo que les voy a decir, que incluso en el paganismo, Dios está actuando de cierta manera. Dios también está involucrado. Hay elementos que nos conducen a Él. Y por eso no se trata de romper absolutamente con todo. De ahí pues que la estructura de la obra que San Clemente nos presenta es en realidad muy sencilla. Primero, da una especie de introducción, ¿no? Elabora una especie de introducción hablando del propósito que pretende y, sobre todo, en donde busca destacar la superioridad del canto nuevo, así le dice, que es el logos de Dios. O sea, la superioridad del cristianismo con respecto al paganismo. Y en particular, la superioridad del cristianismo en relación a las creencias y, sobre todo, los cultos paganos. Por eso es tan importante que nosotros veamos que hay elementos que sí son totalmente desechables, pero hay otros elementos que no lo son. En particular, vuelvo a insistir, los cultos paganos y toda una serie de creencias que habían arraigado profundamente en el mundo griego. Después, en la primera parte, Clemente hace un examen minucioso de los cultos y los misterios paganos, o sea, sus doctrinas más elevadas. Digamos, en la primera parte, San Clemente expone los cultos y las doctrinas más elevadas, que tenían, digamos, más peso y autoridad en el mundo pagano. Y lo que hace con esta exposición Clemente es ofrecer una crítica negativa de estas creencias y de estos misterios, mostrando que en realidad se trata de mitos y, más aún, de mitos cargados de incoherencias. Y lo hace tomando argumentos y elementos
de los mismos autores paganos, que, como son los filósofos y los poetas. O sea, digamos que la crítica la hace desde dentro, o sea, no es que quiera imponer algo, lo muestra desde sus propios autores. Y en la última parte, lo que ofrece Clemente es una exposición positiva, que eso también es muy cristiano. ¿Qué significa? En términos, vamos a decirlo así, muy práctico. Si, por ejemplo, tú observas, detectas o con sinceridad reconoces algún aspecto negativo de una persona, si de verdad eres cristiano, no solo detectas o señalas ese aspecto negativo, también detectas y señalas un aspecto positivo. Eso es cristiano. O sea, cristiano es que si yo menciono, por ejemplo, algún defecto de una persona, soy capaz de mencionar por lo menos dos virtudes que tiene. A lo mejor yo digo, es que fulanito de tal es muy perezoso. Ah, pero también reconozco que es muy honesto y sincero. Eso es cristiano. El cristiano no solo se queda con una parte negativa y tampoco se queda solo con una parte positiva, si no sería ingenuo. En el primer caso sería un amargado, ¿no? En el segundo caso sería ingenuo. No, el cristiano es lúcido. Por eso, en la última parte, San Clemente de Alejandría expone la visión positiva, ¿no? Y hace referencia a ese proceso de conversión cristiana. Es decir, explica de manera clara de qué manera Dios invita a todos los seres humanos a la conversión. Y en este caso, en la última parte positiva, los elementos, los argumentos que emplea San Clemente de Alejandría están tomados directamente de las escrituras, en particular de algunos profetas. En particular. Y con ello, lo que busca Clemente es que el lector reconozca, digamos, la inconsistencia de la mitología pagana y se adhiera a la consistencia de la revelación cristiana. Ese es, digamos, lo que busca. En particular, para que aspire con seriedad a esa anhelada divinización a la que hemos sido convocados. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis. Para todos los padres de la iglesia, Cristo vino no solo a perdonar los pecados, ese fue el primer paso, porque el objetivo real de Dios, o sea, la voluntad de Dios, es que seamos como Él, literalmente. O sea, no solo nos quiere felices y contentos, nos quiere como Él. Cada vez, y esto ya no lo olviden, que en los evangelios y en boca misma de Cristo escuchamos la palabra vida eterna, significa vida de Dios, la vida divina. Ser como Él, ser uno con Él. No más o menos, no, como Él. Porque todos los padres de la iglesia afirmaron algo esencial, que así como Dios, siendo Dios, se hizo hombre, quiere que el humano, siendo humano, se haga Dios. Ojo, no como Dios, se haga Dios. Esa es la buena nueva. Esa es la buena nueva. Ese es el anuncio. Ese es el evangelio. Ese es lo que los padres llamaban divinización o deificación. Dios se hace humano para que el humano se haga Dios, como Él, ¿eh?
Eso es vida eterna. Por eso cuando Jesús nos ofrece la vida eterna, no nos está ofreciendo una vida en un resort platino, diamante, donde estaremos todos felices haciendo un gran picnic. Eso es poca cosa para Él. Nos está ofreciendo ser Dios con Él. ¿Te lo puedes siquiera imaginar? Es desproporcionado, es excesivo. Eso es lo que nos viene a ofrecer. No menos, ¿eh? Él no nos quiere en un jardincito, todos bailando y haciendo carnita asada, o arepa, o no sé, ceviche estilo peruano todos los días, ¿no? No, eso es poco. Así como Él se hizo verdadero hombre, quiere que nosotros, humanos, nos hagamos como Él, verdaderamente como Él, verdaderos Dios. Eso significa vida eterna. Es excesivo. Y eso los padres de la iglesia lo comprendieron bastante bien. Por eso para Clemente de Alejandría es muy importante que el no cristiano entienda lo que se le ofrece y también entienda de lo que se pierde al no aceptar la invitación a la conversión. El pecado era el obstáculo, pero para algo más grande. O sea, el Señor viene con su pasión y quita el pecado, porque era el obstáculo para la divinización a la que hemos sido convocados. Dios no nos quiere solo inmortales, nos quiere divinos como Él. ¿Qué pasó, Edgar? Marco, no sé si esto está relacionado, pero el fruto del árbol del bien y del mal era algo que se iba en algún momento a conceder, a dar. Eso venía, pero posterior. Buena pregunta. Sí, ¿qué es lo que sucede? Y eso también es de los padres de la iglesia. Y de hecho, lo explica también San Clemente de Alejandría, pero en el Pedagogo. Él dice que Adán y Eva, al ser creados, fueron creados en espíritu de infancia, es decir, como seres pequeños llamados a un crecimiento. Y el problema con el fruto no era el fruto, era que primero debían estar en condiciones de recibirlo. Es como si a un bebé de un mes le doy un ceviche, lo mato. Es decir, Dios quería desde el principio la vida eterna para su criatura, pero como un don recibido, no como un trofeo adquirido. La vida eterna es un regalo y por eso ellos tenían que crecer en sencillez, en humildad, en gratitud. Lo que hace el demonio es invertir la propuesta y convencerlos, es decir, engañándolos, de que Dios les está privando de algo que ellos pueden adquirir por cuenta propia. Ese es el error. Entonces, se iba a conceder, sí, en su momento. Solo había que esperar a crecer. Es como nosotros, por ejemplo. ¿Por qué a veces no es usual que le hablemos de sexualidad a los niños a los 4 años? ¿Por qué? A ver, Lupita, ¿por qué? Pues porque a esa edad no tienen la capacidad para comprender, no tienen los recursos, ni el conocimiento, ni nada para comprender. Exacto. Lo mismo con Adán y Eva. No estaban en condiciones de recibirlo. Había que esperar un poquito más. No había prisa. Para eso habían sido creados. Y eso es algo que el Señor no cambió. El problema fue que apareció el pecado. Y ya sabemos lo que le costó. Pero el objetivo se mantiene. Ahora entienden por qué Santa Teresa dice, Dios no muda. A lo mejor el camino se complica, pero su voluntad se cumple.
porque para eso fuimos hechos, para Él. Entonces, dentro de esta línea, lo que vemos efectivamente es que a Clemente de Alejandría le interesa mucho dejar en claro lo que Cristo nos ofrece. Y es lo inimaginable, ser Dios. Vuelvo a repetir, no como Dios, ser Dios, literalmente. Él se hizo verdadero hombre, quiere que nosotros nos hagamos verdaderamente Dios. Y aquí sí, por Él, con Él y en Él. Por eso, en la celebración litúrgica, la oración solemne es esa, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Por eso, así como Dios, siendo espíritu, se encarna, la carne ahora se espiritualiza. Los padres de la iglesia tenían imágenes muy bonitas al respecto. Decían que así como Dios bajó, baja para que ahora subamos con él, pero enteritos, es decir, con cuerpo, no alterados, sino plenificados, glorificados, siendo uno con él, ser Dios, que es, vuelvo a repetir, lo inimaginable. Por eso, San Clemente de Alejandría se encargará de mostrar que lo que Cristo nos ofrece no tiene comparación alguna con lo que el paganismo propone. No hay comparativa. No, o sea, no hay manera ni siquiera de mostrar un cierto paralelismo. No le llega, no, nada. O sea, es que es lo insólito, pues, ¿no? Si lo quieren ver así, escandaloso. Entonces, a manera de conclusión, Clemente mismo va a exhortar a los lectores, uno, a que abandonen la tradición, o sea, las costumbres arraigadas de vida basadas en el error. Eso sí, ¿por qué? Porque esas costumbres no nos conducen a ser Dios, sino que nos conducen a la muerte, al extravío, a la perdición, o sea, nos desvía de nuestro propósito fundamental. Y si nosotros queremos realmente ser Dios, lo que nos queda es aceptar el llamado que Cristo, el Logos protéptico, nos dirige a todos y cada uno de nosotros. Es decir, el primer paso es la conversión. Después de la conversión vendrá la formación y al final aparecerá la enseñanza. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó, Lupita? Tercero, la enseñanza, dijiste, ¿verdad? Al final, ajá, que es ya la, digamos, la profundización y la comprensión de la doctrina cristiana. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, los padres de la iglesia? Por ejemplo, cuando leemos un comentario al Evangelio, vamos a pensar, el comentario al Evangelio de Mateo, desde San Ambrosio, lo que vemos es enseñanza. Pero esta enseñanza solo se adquiere una vez que nuestra alma ha sido curada por el médico santo del alma enferma. Es decir, primero hay una exhortación, luego una pedagogía y al final aparece, ¿no?, la enseñanza en cuanto tal. Quiere decir que entonces, antiguamente algo era claro. Primero hay que enmendar nuestros hábitos de vida, porque sin esta enmienda, las enseñanzas no caen en buen terreno. ¿Qué pasa, Edgar? Y no, bueno, veo como una fuerte inclinación a la figura del Padre en Clemente. Se va viendo la de Jesucristo y no sé si él menciona al Espíritu Santo o todavía no Sí, había una distinción. Ok, sí, lo mencionan, pero todavía no están, digamos, eh, pormenorizados ya. estos, digamos, estas identificaciones personales de Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo.
Lo que sí detecta Clemente es que Dios tiene una forma trinitaria de obrar. Primero hay una exhortación, que sería la obra, digamos, del Padre, la imitación. Después viene la educación, que es la obra de Cristo. Y después vendría la enseñanza, la santificación, que es la obra del Espíritu Santo. Es trinitario, aunque no lo tenga plenamente definido. ¿Por qué? Porque el misterio es muy grande y lleva tiempo asimilarlo. Pero aquí lo que sí es, vuelvo a insistir, ¿no? Fundamental, es que también nosotros, así como aprendimos, sobre todo de San Ireneo de León, a nunca caer en el descuido de la verdad, que de San Clemente aprendamos también a nunca romper con el espíritu de conciliación que como cristianos nos debe caracterizar. Lo que buscamos es acercamiento, no ruptura. Lo que buscamos son enmiendas, tender puentes, no acabar con los contactos. Así como, por ejemplo, cuando alguien tiene un jardín y quita mala hierba, no arranca las flores, ¿verdad? Solo la mala hierba. Lo mismo pasa aquí. En los, vamos a llamarlo así, en los mundos no cristianos, en los ambientes no cristianos, puede haber mucha mala hierba, pero hay cosas preciosas que tienen valor y también debemos reconocerlas. ¿Por qué? Porque todo lo bueno viene de Dios, esté donde esté. Y ese es un primer punto de acercamiento. Es decir, debemos mantener siempre en alto un espíritu de conciliación que nos lleve al acercamiento y a la fraternidad, no a la división y al enfrentamiento. No se, digamos, debemos de ser constructores de cercanía y no fabricantes de distanciamientos impuestos y artificiales, improcedentes. Así que nos podemos encomendar a San Clemente de Alejandría, primero para que aceptemos la sanación del corazón. Ya la enseñanza vendrá después. Es un poco como el bonsai. Luego les voy a mandar unas fotos ya de los que tengo un poquito más avanzados. En el verdadero bonsai, lo que importa es el cultivo, es la formación del arbolito. El diseño viene al último, ¿eh? Y pueden pasar años. Eso no es lo importante. Lo importante es las raíces, el tronco, etcétera. Eso es lo importante. Ya lo demás vendrá después. Lo mismo aquí. Primero el cultivo. Tener raíces vigorosas, troncos fuertes. Y ya después, las ramas aparecerán. Pero eso es al último. O sea, lo primero no es saber, es ser mejores personas. Antes del saber está el ser. ¿De acuerdo? Entonces, pues pidámosle la intercesión al buen San Clemente de Alejandría para que también nos conceda a nosotros ese espíritu de conciliación, de acercamiento y sobre todo ese anhelo profundo de conocer la verdad, esté donde esté, de reconocer la verdad ahí donde aparezca y cómo aparezca. ¿Vale? ¿De acuerdo? Dime, Lupita. Este, a lo mejor ya lo explicaste, pero estoy viendo que yo tenía confundido o mezclado lo que es la formación con la enseñanza, Ujú. pero veo que son cosas diferentes. Sí, ¿Qué es la formación? bueno, la formación es la curación total del alma humana. Esa es la formación. Por eso Clemente de Alejandría dirá que Dios primero actúa como pedagogo, el médico santo del alma enferma, y después como maestro. Es lo que hace, por ejemplo, con los apóstoles. Al convivir con ellos, primero les sana el alma, el interior, les purifica el corazón, para que después, ahora sí, reciban todas las enseñanzas que Él les transmite.
Un ejemplo que siempre me gusta dar, el apóstol Juan. Hoy decimos que es el apóstol del amor, y lo es, el discípulo amado, pero no siempre lo fue. Recuerden que en una ocasión donde va con Jesús, en uno de los lugares que visitan y no los reciben, el primero que toma la palabra y se adelanta es Juan y le dice a Jesús, Señor, ¿quieres que mandemos a bajar fuego del cielo para acabar con todos estos? O sea, ya quería empezar la carnita asada y peor aún humana. Y Jesús lo corrige, no era tan amoroso todavía. Creo que tú ¿Qué en le el, fa- perdón, pero él sabía que podía mandar fuego Claro, y lo no aparece sabía, ningún relato haciendo referencia a eso. ¿no? Lo sabía. Y Jesús lo reprende, Mm, porque no tiene, lo importante no es acabar con ellos, es amarlos a ellos. Y después ya será el discípulo del amor, pero no de inmediato. Es decir, es todo este proceso de convivencia. Primero Jesús los llama, ven, sígueme, después los educa y finalmente les enseña. Dice Clemente, ese es el maravilloso programa de salvación que Dios emplea con cada uno de nosotros. Esa es la distinción. ¿Querías decir algo, Elizabeth? Sí, profesor, yo quería preguntar, ¿cómo recuperar a nivel gubernamental nuestras raíces cristianas? Porque primero teníamos una clase de religión. Era, digamos que prácticamente teórica, pero se hacía. Ahora, en estos momentos, esa clase de religión ya desapareció. Y en este momento de nuestra sociedad, en esta crisis en que estamos, el volver a recuperar nuestras raíces cristianas son vitales. ¿Cómo hacer para que a nivel gubernamental se adquiera, se sienta esa necesidad de volver a recuperar nuestras raíces cristianas? Ok, en primer lugar, a nivel gubernamental, antes de llegar a nivel gubernamental, primero tenemos que recuperar el nivel social. Y eso es lo que depende de nosotros. O sea, no verlo como digamos, ah, una disposición gubernamental relacionado con el ámbito educativo, sino como una experiencia de vida que nosotros asumimos en el día a día, porque al final no es un asunto político, es un asunto humano. En esa medida, el nivel gubernamental puede, ahora sí, reconocer algo que previamente ya está dado digamos, en nuestra convivencia ciudadana, ¿no? Porque claro, podían darse clases de religión, como dices, teóricas, pero tampoco creo que tuvieran un gran efecto, o sea, a que fueran muy fecundas. Entonces, no es que haya una disposición gubernamental. Si desaparece del gobierno, está bien. Donde no puede desaparecer es, digamos, en el corazón de cada uno de nosotros, porque al final no es un asunto legal. O sea, no es una cuestión que tenga que ver con el ámbito gubernamental. El gobierno tiene sus funciones. Incluía la educación religiosa o una clase de religión, pero también habría que valorar qué tan fecunda era esa impartición. ¿De qué me servía tener una clase de religión si no había un corazón encendido por Cristo? Si era pues una materia más entre otras materias. Entonces, ok, lo sacan de la currícula, del currículum gubernamental, pero que no lo expulsen de nuestro propio corazón en el día a día. Esa es la manera. Y en la forma en la que se logre, ¿no? Mantener cada vez más el, ese ardor en nuestro corazón ordinario, lo gubernamental tendrá que verse influido por nuestro testimonio, no al revés. O sea, no es el gobierno el que nos tiene que dar la religión, somos nosotros los que tenemos que dar testimonio de lo que nos pertenece. Me parece que esa sería la vía. O sea, antes de pensar por recuperar a Václav Havel, que recuerdo te agradó bastante,
entender que el ámbito fundamental es el ámbito prepolítico, no el político. Ahí está el secreto, la esfera secreta de la que hablaba Havel, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, señor, gracias. Vale, pues si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes y ahora sí, ya iniciaremos con el protéptico, con esos arbolitos navideños que se siente ya, ¿no? Empezando el Adviento, porque acuérdense que para nosotros el año litúrgico ya terminó, ya fue nuestro fin de año, ¿no? Aunque civilmente no llegue. Bueno, pues preparémonos para el que ha de venir nuevamente, abrámonos por completo a él y dejemos que el santo médico se encargue personalmente de nuestra alma enferma para que seamos verdaderos servidores suyos. Pues un gran abrazo, Elizabeth, Edgardo, Clara, Omar, Lupita, todas las que no pudieron asistir. Muchas bendiciones y nos vemos la próxima semana. Que descansen. Muchas Gracias, gracias, hermano. Marco. Buenas Muy buena noches. noche. Un abrazo. Un Descanse, abrazo. profesor, y gracias. Mañana les mando la clase. Gracias. Gracias, profesor. Bye.